de su amor y su gracia. Y bueno, yo le puse a esta prédica, ¿tu generación conoce a Dios? ¿Cómo se llama la prédica? Y le voy a hacer 2 preguntas. Y quiero un valiente o una valiente que me la responda. La primera es, ¿qué eres? Y la segunda es, ¿quién eres? No es lo mismo, ¿sí? ¿Qué eres? ¿Quién eres? A ver, ¿quién me la responde? Nadie sabe. Amén. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué eres? Somos creación de Dios. ¿Sí o no? Y todo ser humano es creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todo ser humano, sin excepción, y todo ser vivo es creación de Dios. Pero, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Así que ya se sabe usted hoy la respuesta. ¿Qué eres? Creación de Dios. ¿Quién eres? Soy hijo de Dios. Y vámonos al libro de los Jueces, capítulo 2, verso 1, 2 y 10. Jueces capítulo 2, verso 1, 2 y 10. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Sígame con la vista. Dice la escritura de esta manera: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que, ¿qué dice su Biblia? Ni las obras. Qué tremendo, ¿verdad? Josué muere y todos los que de su generación quedaban empiezan a morir. De tal manera que muere, ya no queda nadie de esa generación. Pero Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel. El mandato era que una vez recibida su palabra, una vez recibidos sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, ellos tenían que transmitirlos ¿a quiénes? A sus hijos. Tenían que transmitir su palabra a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Levanten la mano los que ya son abuelos. Levántela bien. Ya somos varios. Levante la mano los que ya son bisabuelos. Levántela. Mire qué privilegio. El Señor le ha dado el privilegio, hermano, de ver ya a sus generaciones. ¿Sí o no? Mi hermana Maura, mi hermana Pilar, ya son bisabuelas. Ya ustedes están en vida y ya tienen el privilegio ustedes de ver a sus bisnietos. Pero la pregunta es, mi hermana Maura, ¿sus generaciones conocen a su Dios? No todos. Mi hermana Pilar.
están en proceso. Pues yo les digo, no se tarden mucho, mis hermanas, ¿eh? Porque el mandato fue, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que si alguien por aquí de repente pensó, bueno, pues es su responsabilidad de sus padres, yo ya no tengo nada que ver en el asunto, ¿qué crees? Que sí tienes que ver. Porque si sus padres son negligentes o no los guían por el camino de vida y tú conoces ese camino de vida, ¿qué tienes que hacer? Enseñarles ese camino de vida. Y vamos al punto número 1. Mira, vámonos a Deuteronomio, capítulo 11. ¿Sabe qué quiere decir el nombre de Deuteronomio? Es una recopilación de toda la ley. Y se llama, el libro de Deuteronomio quiere decir Deudos, ¿sí? Nomio, ley. O sea, segunda ley. Eso quiere decir el libro, la palabra Deuteronomio, ¿sí? Deudos, nomio, ley. Segunda ley. ¿Por qué segunda ley? Porque el Señor estaba haciendo una recopilación de todo lo que Él les había mandado en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en el libro de Números. ¿Ya tiene usted Deuteronomio capítulo 11? Vámonos al verso 18 y dice así la palabra del Señor: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en los hogares de la mayoría de los cristianos, hermano, yo me he dado cuenta, a los hogares que nos han invitado, hay cuadros en las paredes con textos bíblicos. ¿Sí o no? ¿Quién tiene un cuadro con un texto bíblico en su casa? ¿Verdad que sí? La gran mayoría hay cuadros de textos bíblicos. Y eso es bueno, pero es más bueno cuando yo estoy viviendo ese texto bíblico que tengo en la pared. Porque de nada me sirve tener un texto en la pared si mis hijos o mis nietos, es decir, mis generaciones, me están viendo que no estoy viviendo ese texto. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque a la mayoría de los hogares les gusta poner el texto de Dios es amor. Yo he visto en muchos hogares ese texto, muchos, pero ¿por qué no se van atrásito? ¿Y por qué no ponen amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ese texto casi nadie lo tiene, hermano, ya lo averigüé, de verdad. Casi nadie lo tiene en su pared. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque al leerlo nos confronta. Y de repente, cuando hay ciertas situaciones entre hermanos, como somos de la iglesia, y luego nuestros hijos se percatan de ello, por eso no tenemos ese texto, porque si lo tuviéramos nos dirían, ¿qué nos dirían? Mamá, papá, no estás viviendo ese texto, por eso casi ningún cristiano lo pone. De verdad, invítense mutuamente a su casa y vean que no les miento. ¿O quién tiene ese texto? Bueno, consideremos en ponerlo. ¿Se fija lo que dice el texto? El Señor les había dado ese mandato. Deuteronomio, vámonos atrásito, capítulo 6, verso 5. La palabra de Dios y Deuteronomio es muy repetitivo, hermano. Hay libros que son muy repetitivos. Y antes en el capítulo 6, pero del verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí la base del por qué tenemos textos bíblicos en nuestras paredes. ¿Sí es bíblico? Sí. Sí es bíblico, ¿sí? Tener la palabra de Dios escrita en nuestras paredes. Pero más bíblico es que vivamos esos textos que ponemos, ¿verdad? Esa palabra escrita. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué esa generación no conocía a Dios? ¿Por qué no conocía a Dios? Si usted ha leído el Pentateuco, los 5 libros de la ley, y después llega a Jueces, cómo Dios lo elige, cómo incluso su nombre es cambiado. Moisés se lo cambia y Dios lo acepta porque lo llama Josué. Cuando Moisés a punto de morir le dice, escoge a alguien. Y entonces Jehová mismo le dice, apártame a Josué. ¿Sí? Ya no le llamó por el nombre que tenía, le llamó por el nombre que le fue cambiado. Y Dios lo acepta y le empieza a llamar Josué. Pero ¿por qué entonces si Moisés se dio a la tarea de que toda esa generación supiera a Dios, y aunque esa generación no entró en la tierra prometida, pero sí sus hijos, y esos hijos también conocían el mandamiento y la historia de cómo habían sido libertados, en todo el tiempo de Josué conocieron quién fue Dios, cómo los libertó? Pero ¿por qué llegamos a este punto? Al libro de los Jueces, donde dice que esa generación ya no conocía de Dios. ¿Sí puso atención al texto bíblico? Una vez más, 2:10 de Jueces. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La de Josué. ¿Sí? La de Josué. Y todos los que quedaron vivos con Josué, después de que Moisés, Aarón y María murieron y toda esa generación no entró, la generación de Josué sí entró juntamente con Caleb y toda esa generación. Y entonces a Josué se le dio la encomienda también de enseñarles la palabra, de guiarles por el camino del Señor y de enseñarles sus estatutos. Llega el momento en que está a punto de morir Josué y entonces les da una encomienda, ¿verdad? Y les dice ese texto que no sabemos de memoria, y les explicaba yo un poquito ayer a las hermanas líderes que a veces hay Biblias que tienen cambiado el orden del texto y dicen mi casa y yo, pero ese no es el orden, hermano. En el original hebreo dice yo y mi casa. No es mi casa y yo, es yo y mi casa. ¿Por qué? Porque Josué tenía toda la autoridad espiritual y moral de ponerse como ejemplo. Porque él había sido ejemplo en absolutamente todo y había cumplido absolutamente todo, así como Moisés, lo que Dios le había ordenado y había enseñado a ese pueblo y lo había introducido a la tierra prometida. Pero entonces, ¿por qué esa generación que viene después de Josué, después de que toda esa generación muere, por qué ya no conocían a Dios? Muy sencillo, mis hermanos, porque ni sus padres ni sus abuelos les enseñaron la palabra. Es decir, sus padres y sus abuelos dejaron de hablar de lo que Dios había hecho por ese pueblo. Dejaron de hablar. A veces pensamos que nuestros hijos tienen la salvación por herencia. Y mira, hermano, yo te voy a dar hoy una muy mala noticia. Aunque tú perseveres en el camino del Señor y tú eres fiel, tú vas a tener entrada. Pero si tus hijos conocieron el camino del Señor, tú les marcaste con tu ejemplo
ese camino y se los enseñaste, pero llega el momento en que tus hijos se desvían, se salen del camino y no se arrepienten, tus hijos, hermano, se van a perder. No, hermana, es que dice la palabra que hasta 1000 generaciones, nuestras generaciones iban a ser bendecidas. Sí, pero se te olvida la segunda parte. Siempre y cuando le obedezcan. Siempre y cuando le busquen. Siempre y cuando le teman. Así que, hermano, tu deber y el mío, si tenemos hijos no cristianos, porque déjame decirte que un hijo tibio es un hijo no cristiano. Oye, hermana, ¿cómo usted dice eso si Dios es todo amor y los ama a todos? ¿Será? ¿Será, hermano? Fíjese que hay 3 salmos que dicen que no. Que el Señor no escuchará al perverso y que volteará su rostro del impío. ¿Cómo ve? Búsquenlo. Así lo dice la Escritura. Esta generación, hermano, anterior, no le dio poca importancia a los estatutos que el Señor había ordenado. Dejó de hablar de cómo el Señor los libertó de Egipto, de las grandes maravillas que hizo para sacarlos, de cómo había abierto el mar rojo, de cómo había salido agua de la peña, en fin, dejó de hablar de ello. Entonces llega el punto en que esta generación, dice la Escritura, que no conocía al Señor. Sí. No conocía a Jehová, y fíjese, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Conocía entonces la historia de cómo fue libertado Israel? No. Aquí lo dice, ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía la historia. Es como, yo sé que habemos muchos que ya tienen un montón de años que ya no vamos a la escuela. Pero en la época primaria y en la secundaria que todos pasamos, nos enseñan la historia de México, ¿verdad? Y nos enseñan también quiénes fueron nuestros libertadores. Y siempre hay nombres que sí se nos quedan porque año con año con año los están recordando. Pero hay otros que también tuvieron mucho que ver en nuestra historia y no son nombrados. Y como que se van olvidando. Y de repente hubo un hecho muy particular en esta primer grito de la presidenta. ¿Recuerda? ¿Cuál fue el hecho particular al estar nombrando los nombres? Nombró y de repente así como que, ¡oh, cómo! Nombró el nombre de una mujer, pero sin el apellido del esposo. Puso su apellido de soltera y después aclara por qué. Porque el mérito era solamente de ella y no se le había reconocido como de ella, siempre era de, porque antes, por ejemplo, todavía en el tiempo de mi mamá, y así lo escribían las mujeres y sus firmas hasta las cambiaban. Mi mamá ponía Carolina Velasco de Chávez. ¿Sí? Entonces llega la época en que yo me caso y pongo Marisela Chávez Velasco. No, es que ya eres de Coronado. No. ¿Por qué ponían el apellido del varón? Díganlo sin miedo. ¿Por qué? Las hermanas más grandes. ¿Por qué, hermana Maura? ¿Por qué ponían? Exacto. Exacto, así sencillito, así. Esa es la verdad y esa es la verdad de la historia. Porque al casarse la mujer, y sobre todo la mujer latina, perdía incluso su identidad. Pasaba a ser propiedad de.
Y mi mamá un día me ve cómo me escribe y dice, ¿por qué no le pones de Coronado? Le digo, no, porque yo no soy de Coronado. Yo soy de Cristo, hija de Mario Chávez. ¿Sí? Mi dueño es Cristo. Y mi padre fue Mario Chávez, pero no pertenezco a, en el mejor sentido de la palabra, de pertenencia, ¿sí? Porque ese era el verdadero sentido, hermanos. Le perteneces a. Ellos, hermano, perdieron incluso hasta la identidad de dónde venían, de quién era su Dios, quién los libertó. Dejó de importarles, le dieron poca importancia a las grandes maravillas y proezas que Dios había hecho a libertarlos, pero no solamente eso. Le habían dado tan poca importancia que un día Dios los eligió como su pueblo, hermano. ¿Era grave esto? Era grave. Era grave. Empezaron a tomarlo en poco. Cuando Dios un día les aclara y les dice, no te creas más que los otros pueblos. Es más, no te elegí porque eres más. Te elegí porque tú no valías a los ojos de todos nada. ¿Se le recuerda a alguien? A nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nos eligió el Señor? Porque no valíamos nada, hermano. Estábamos destinados, así como vivíamos, a la perdición y a la condenación eterna. Pero un día, hermano, lo mejor de lo mejor bajó del cielo para comprarnos con precio de sangre. Nos dio una identidad. Nos dio una identidad de pertenencia, de pertenecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios, mis hermanos. Esta generación no tuvo esa importancia de darle a su Dios el peso que Él merecía. Dos, ¿por qué no tuvo esa importancia? ¿Por qué no hablaron a sus hijos y a sus nietos de Dios? Y la respuesta nos la da la Escritura en el versículo 11 al 13 del capítulo 2 de Jueces. Miren, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a ¿quiénes? ¿Y quiénes eran los Baales? Ídolos, paganos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta, hermano? Dejaron a Jehová, lo hicieron a un lado. Cuando tú y yo no le damos la suficiente importancia a la salvación que Dios nos dio y no llevamos a nuestros hijos por el camino de vida, hermano, le estamos dando poca importancia. Dice la Escritura que ellos dejaron a Jehová, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor. Y déjame contarte un poquito de la historia de Josué. Dios le dio un mandato y le dijo a Josué que aparte de introducirlos a la tierra, los iba a guiar por el camino que él había trazado. Pero aparte le dio otra instrucción, que sus hijos no él iba a permitir dársela a las hijas de los paganos. Ni sus hijas iban a ser dadas a los hijos de esos pueblos paganos. ¿Y qué cree que el pueblo de Israel fue obediente? No. ¿Qué empezaron a hacer? A mezclarse. A mezclarse. Y por eso, hermano, empezaron a olvidarse de Dios. Es de mucha importancia porque a veces los padres piensan que nosotros, hermanos, queremos estarlos ahí hostigando cuando notamos algo por ahí. Oye, tu hijo ya trae novia, ya tiene novio, ya están en esas edades, pero fíjate que sea hijo de Dios, hija de Dios.
Porque les voy a decir una cosa, jóvenes, señoritas. Los hijos de Dios son para las hijas de Dios. Y las hijas de Dios son para los hijos de Dios. Si tú te estás fijando en alguien que no es hijo o hija de Dios, pregúntate si tú eres hijo o hija de Dios. Porque esto fue lo que los perdió, hermano. Esto fue lo que los pervirtió. Precisamente que pusieron sus ojos en lo que Dios le había dicho, no hagas, no te mezcles, no los imites. No adores a sus dioses. Y dice la escritura bien triste, que dice que los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, ¿y qué pasó? Provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermano, esto, si usted se da una vueltita ahí por internet y le averigua, a estos dioses se les sacrificaban bebés, se les sacrificaban doncellas, vírgenes, ¿sí? Y a estos dioses empezó a servir el pueblo de Israel, el pueblo que él eligió, el pueblo que él apartó para darle gloria y para darle honra. No le importó y se empezó a mezclar con ellos. Y lo que pasó fue que los pervirtieron. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestros hijos de repente se desvían del camino del Señor? Y no se han casado con un verdadero cristiano o con una verdadera cristiana. Yo he escuchado muchas veces esto, hermana, ¿por qué no viene? Ay, hermana, es que mi esposo. Es que mi esposo, y es que mi esposo. Pues si tu esposo no quiere, levántate como esa mujer valiente y pon tú en alto en nombre del Señor. Porque es una idea muy equivocada el tener este pensamiento y decir, bueno, es que el Señor, él le dio al esposo la responsabilidad de llevarlos a Cristo, sí, pero si el esposo no quiere, ¿qué? ¿Tú te vas a conformar? ¿Tú te vas a esperar hasta que el esposo se levante y tomes tu lugar? No, mi hermana, porque te voy a decir una cosa hoy. La mujer que pone a Dios en alto y en primer lugar en su vida, Dios siempre la va a respaldar. Siempre la va a respaldar, hermano. Y un día tus peticiones van a ser contestadas. Pero no porque el esposo no quiera o no venga o tú tengas que irlo empujando. Te quedes entonces enana espiritualmente o al revés, enano espiritualmente porque la esposa no quiere. Ay, hermana, es que mis hijos no quieren. ¿Cuántos años tienen? 10, 11, pero ya no quiere venir. Ah, caray. El niño se manda solo, ¿no? Y parece sorpresivo, pero pasa, hermano. Pasa de verdad. Que porque el niño o la niña ya no quieren venir y se les ocurre que a esta hora, a la mismita hora del servicio, empiezan a hacer la tarea. Ay, es que se acordó ahorita y a esa hora empiezan a hacer la tarea. Uy, hermano, ¿cómo pasa esto? Cuando tú tienes el deber de trazarles el camino y de decirles, mira, mi hijo, en primer lugar está Dios. Pero si a ti no te ven poniendo en primer lugar a Dios, ¿tú crees que ellos te van a creer? ¿Tú crees que ellos, o cuando tú les digas, vámonos, pero ¿por qué? Pues porque hoy es servicio, pero ¿por qué si en todo el tiempo y en todo momento no te veo ni abrir tu Biblia, ni doblar tu rodilla, ni poner alabanzas? No le vaya usted a pasar como seguido le pasaba a mi papá, que así de sorpresa, él no avisaba, él de repente una familia faltaba, de repente seguido llegaba. Y usted sabe cómo luego contestan, ¿no? Bien amables los cristianos. ¿Quién? Voy. El pastor
Y se oía, el pastor, bájale, quítale al radio, bájale a la cumbia, quítale. Y papá decía, no, déjele su música, mi hermana. Yo no vine a perturbar sus gustos musicales, nada más vengo a ver cómo están porque ya no los he visto. Pero se da cuenta, hermano, cuál es nuestra prioridad. Porque a veces somos cristianos de templo. Mire, yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Ahí hay un perchero imaginario grandote donde siempre hay vestimenta y una túnica que dice cristiano. Entonces, cuando los tibios vienen, agarran y se ponen cristiano. Aquí son cristianos y a veces bien buenos cristianos, participativos, serviciales. Pero en casa no cambian. En casa siguen siendo tibios. Y Cristo, hermano, viene por una iglesia fiel, por una iglesia ardiente, por una iglesia, hermano, que esté siendo cristiana el 100% de su tiempo. No solamente el 20% de su tiempo, el 100% de su tiempo. No hablaban, hermano, a sus hijos porque no podían, a sus nietos porque no podían, porque sus nietos ya empezaban a ver el mal ejemplo de sus padres, que se fueron hacia otro camino, que se fueron hacia otros dioses. Hermano, cuando nosotros empezamos a hacer, o más bien a coquetear con el mundo, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y hemos escuchado miles de mensajes acerca de la tibieza, ¿sí o no? Pero hermano, sigue habiendo tibios. ¿Por qué? ¿Por qué no le damos esa importancia, esa relevancia que debe de tener un padre, una madre, un abuelo, una abuela? Que sus hijos, que sus nietos vean que tú pones a Dios siempre en primer lugar. Porque después viene el chantaje de los hijos, más cuando ya están casados. O de la familia. Ay, sí, no puedes faltar un domingo, ni que te fueras a ir al infierno. ¿Y tu familia qué? ¿Cuánto tiempo nos pasamos el día domingo en la casa de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿5 horas? ¿4 horas? ¿3 horas? Los que se quedan al talento y los que se quedan a convivir. Ay, los que se duermen, ni 2 horas, porque se durmieron toda la hora de la palabra. Por eso le digo a mi esposo, oye, ya me estoy dando cuenta por qué muchos no cambian, porque a la hora de la predicación se duermen. Y como se duermen, pues no escucharon nada de la palabra y la palabra no penetra y entonces pues no hay cambio, no hay efecto. Por cierto, si ves a tu hermano que está durmiendo, dale un pellizco santo, hermano. Que sea santo, que sea santo. Dile, te lo doy, que te duela, porque te amo, no te duermas, para que escuches la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a transmitir a los nuestros que verdaderamente Dios es lo que decimos ser, nuestro Dios todopoderoso? ¿Cómo le vamos a transmitir a los nuestros que en verdad Dios ha transformado nuestra vida con nuestro ejemplo, hermano? Por eso el Señor es muy claro y muy sencillo en su palabra. No dijo, por sus dones los vas a conocer. Por su llamado los vas a conocer, ¿verdad que no? Porque déjame decirte, hermano, algo muy terrible. Muchos tibios tienen dones. ¿Cómo ves? Tienen dones, hermano. Pero Dios dijo, no dijo por sus dones lo conoceréis, o por su llamado, porque hay quienes andan, mira, así y tienen llamado. Pero no dijo ni por su llamado ni por sus dones. ¿Cómo dijo? ¿Y qué significa por sus frutos? Por su manera ¿de qué? Y eso incluye la manera de vivir. ¿Qué incluye? La manera de hablar,
la actitud que tenemos hacia otros. El ser veraces uno con otro. Sabes, hermano, entre cristianos, y les decía yo a las hermanas, a muchos pastores y líderes no les gusta confrontar. No les gusta, hermano. ¿Y por qué no les gusta? Porque no es fácil, no es sencillo. Y muchos, hermanos, prefieren no confrontar, unos, los más, para que no se les vaya la gente. Porque al momento de la confrontación van a pasar dos cosas. O se arrepiente, lo entiende y modifica, o se va. Nada más esas dos cosas pueden pasar en el momento de la confrontación. Confrontar es llamar a alguien cuando sabe que anda caminando chueco, cuando anda haciendo cosas que no son santas. Y a casi nadie le gusta confrontar, ¿sí? Que vaya la hermana Marisela, ella sí regaña, no. Ella sí se atreve. No, hermano, usted también, como hijo de Dios, usted también puede hacerlo. Siempre y cuando, como dice la Escritura, el que cree estar firme, como decía el apóstol Pablo, no sea que siendo yo, habiendo sido yo heraldo de mucho, venga a terminar yo reprobado. Por eso dice la Escritura, hablándole a Pablo, a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque usted puede confrontar, hermano, siempre y cuando usted esté llevando una vida como la dice el Señor. No solamente le corresponde al pastor, porque a veces el pastor ni se entera de tantas cosas que usted sí sabe, se lo aseguro. Porque los pastores somos como los papás, nos enteramos al último. Y a veces los pastores no se enteran, pero ya más de la mitad de la iglesia sí sabe. Pero miren, no dice nada. No, es que a mí no me corresponde. Pero si lo estás viendo con tus ojos, lo estás oyendo con tus oídos, está perjudicando, hermano, al testimonio de la iglesia. ¿O no nos perjudica, hermano? El pecado de uno afecta a todos. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Machúcate un dedo y dile a tu dedo, ni te quejes y que ni te duela, para que la mano no se queje. ¿Será? A ver, pellizca a tu hermano. Ay, qué obediente. Ay, Stimer. Pero para unas cosas, hermano, son bien obedientes. ¿Sí? Luego, ni siquiera se esperaron a decir, ¿para qué? ¿Ah? Bueno, quien recibió el pellizco, ¿le dolió todo su cuerpo o nada más esa partecita? Porque el pellizquito de pulguita, ay, duele hasta acá. Sí, un pellizco bien dado, ¿eh? Cuando alguien, hermano, no está caminando en el camino recto, nos perjudica a todos. Y entonces nosotros hay algo que restamos, se llama, hermano, autoridad espiritual. Yo no puedo exhortar a mis hijos, yo no puedo exhortar a mis nietos. Si mis hijos y mis nietos están viendo que mi vida no va conforme a lo que digo ser. ¿Qué digo ser? Hijo de Dios. ¿Qué digo ser? ¿Qué digo que soy? Cristiano. ¿Y qué quiere decir cristiano? Que imito a Cristo. Pero si mis hijos y mis nietos, mis generaciones, mis familiares no están viendo eso en nosotros, ¿qué va a pasar? Pues lo más seguro es que ellos no conozcan como esta generación que no conocía a Dios. Porque nuestras generaciones 3 está siguiendo nuestros pasos. Nuestras generaciones, hermano, están siguiendo nuestros pasos. Verso 17 del capítulo 2 de Jueces. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Llegó el punto en que ya murió Josué, estaban ya dentro de la tierra, cada vez estaban portando peor, y entonces Dios levanta jueces. Pero dice aquí,
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Qué? Seguir los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando llegamos a este lugar, hace casi ya 20 años en agosto, conocí a muchos chiquitos que hoy unos ya se casaron, ya tienen sus hijos, ¿sí? Otros andan en eso o ya terminaron incluso sus carreras. Pero la gran mayoría de esos niños, hermano, no están hoy aquí. ¿Cómo ven? La gran mayoría de esos niños y adolescentes que nos tocó en nuestro tiempo, hoy no están aquí, pero eso no es lo peor. Lo peor es que no están aquí, pero en ninguna otra iglesia. Están viviendo conforme al mundo. ¿Por qué? ¿La culpa fue de Dios? ¿La culpa fue de la iglesia? Porque es bien fácil, hermano, a veces echarle la culpa a la iglesia. Pero la realidad es que si nuestros hijos y nuestros nietos no ven un ejemplo que soporte, un ejemplo, hermano, verás en nuestro diario vivir, un día se van a ir. Un día van a tomar su decisión. Y usted dice, bueno, pero sí no va, pero sí ama a Dios. No viene, no se congrega, pero sí busca de Dios. Mentira, hermano. Todo hijo de Dios, entre varias características, va a sobresalir una. Todo hijo de Dios va a buscar la comunión los unos con los otros, con los santos. La va a buscar porque se vuelve una necesidad en nosotros. Una necesidad, hermano. El vernos, el retroalimentarnos, el convivir, se vuelve una necesidad. Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo les dio un mandato a esos 120. Me pregunto, ¿ahí estaría el ex endemoniado gadareno? Seguramente. Ahí estaría el que fue tullido y el Señor lo levantó porque nadie lo introducía al tanque de Siloé. Seguro sí. Ahí estaría el que dijo, pues yo no sé quién es, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. ¿Estaría ahí el ex ciego? Seguramente. Pero ¿estarían ahí las multitudes que alimentó? ¿Que fueron más de 5,000, 10,000, 15,000 gentes? Seguro no. Por eso un día el Señor les dijo, no me sigas por el pan que perece. Sígueme por el pan que a vida eterna permanece. Y solamente de esos miles que el Señor alimentó estaban 120. Y les dijo, congréguense, no se separen, no se muevan, esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Obedecieron? Un hijo de Dios, hermano, va a obedecer. Un hijo de Dios va a querer convivir y estar en la comunión con sus hermanos. Y aunque usted, hermano, no se quede a consumir talento, puede quedarse 15, 20 minutos a saludar a sus hermanos. Dígale a la hermana Lucy, véndame una paleta, un chicle, mientras convivo con mis hermanos. Eso no impide, hermano. Pero mire, el día domingo pasa algo.
Termina el servicio y de repente, como por arte de magia, ¡fum!, más de la mitad de la iglesia desapareció. No se queda, no convive, no saluda. Y había que preguntarnos si verdaderamente somos iglesia. Porque la iglesia del Señor, hermano, se va a buscar, va a permanecer, se va a querer involucrar, no se va a conformar. Decía mi papá, no existe el ministerio de banca, no existe. No existe el don de la banca. Es que este es mi don, hermano, aquí, de aquí no me muevo y la agarro y cuidadito y se sienten en mi lugar. Mi lugar. No, hermano, los lugares se van a quedar aquí. Por sus frutos van a ser conocidos. ¿A quién están siguiendo nuestros hijos, hermano? Por último, ¿a quién están siguiendo nuestros nietos? Quiero que hoy sepas, los que no saben, que solamente hay 2 clases de personas en este planeta Tierra, solo 2. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otra. O nuestras generaciones van a pertenecer a los hijos de Dios, o nuestras generaciones van a pertenecer a los hijos del diablo, hermano. Porque no hay un término medio. Dios no viene por cristianos tibios. Dios no viene por cristinos, ni por primos políticos o lejanos. Viene por sus hijos. Por eso nos llamamos hermanos. Porque la misma sangre corrió para salvarlo usted y a mí. Porque el hermano hizo esto, nos atrajo hacia él. No que nosotros quisiéramos siquiera buscarle, él nos buscó a nosotros y nos atrajo y nos salvó. Por eso esa frase de que un día encontré su camino, no, hermano, un día él nos encontró. Un día te encontró a ti, me encontró a mí y sin merecerlo, hermano, nos atrajo hacia él. No es más que motivo suficiente para transmitirle a nuestras generaciones que tenemos un Dios todopoderoso que sin tener él que amarnos nos amó. Sin tener una sola obligación de salvarnos, nos salvó. Sin tener que haber sufrido por nosotros, sufrió. No vale la pena, hermano, que ahora que somos salvos, que ahora que somos injertados a esa vid verdadera, nosotros transmitamos a nuestros hijos. Porque ¿a quién están imitando nuestros hijos? Ojalá y tú digas y yo diga, como decía el apóstol Pablo 3 veces, imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Parécete a mí, porque yo me parezco a Cristo. Que tus nietos digan un día, mi abuelo, mi abuela, siempre su prioridad era la casa del Señor, las cosas del Señor. Siempre ponía a Dios en alto. Que tus nietos, hermano, aunque no vivan contigo, cuando lleguen a tu casa de visita, no solamente vean textos en la pared, sino que vean una vida rendida a Cristo. El rozarnos con el mundo es muy peligroso, hermano. Le pasó al pueblo de Israel, pensó que no iba a pasar nada. Se empezaron a rozar y se empezaron a contaminar. No te roces con el mundo, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la escritura, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y este texto a veces se lo adjudicamos solamente al matrimonio, pero no es así, hermano. Amistades, familiares, que les has hablado una y otra vez y no quieren nada con Cristo. No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Sabes qué puedes hacer? Orar por ellos, clamar por ellos, pero no mezclarte, hermano, menos en lo que conlleva al mundo, porque te puede pasar como le pasó al pueblo de Israel. Puedes salir contaminado
Y entonces, hermano, ¿dónde está el peso espiritual? Y entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Que el día, hermano, que el Señor nos llame y estemos allí en ese cajoncito, digan, ese hombre, esa mujer me enseñó a amar a Dios. Ese hombre, esa mujer me enseñó el camino recto con su ejemplo. A ese hombre y esa mujer le dolía cuando no podía ir a la casa de Dios, porque su prioridad era estar con los santos y buscar la comunión con su iglesia y traerle ofrenda a su Señor y participar en todo lo referente a su servicio. Sí es verdad, hermano, que hay que vivir afuera, pero por eso un día el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de quiénes, del mundo, así le dijo. No, sé ejemplo de los fieles. ¿Se da cuenta? Porque a veces, hermano, nos equivocamos en darle el verdadero sentido a los versos. Hermanos, es que allá afuera se vive la palabra, sí, claro. Pero se empieza desde casa, hermano. Se empieza desde casa. Sé ejemplo de los fieles. En palabra, en conversación, en espíritu, en fe y en pureza. Que cuando se reúnan o nos reunamos, hermanos, no sea para comernos unos a otros, sino para edificarnos unos a otros. Que si tú sabes que tu hermano está en pecado y tienes el soporte espiritual, ¿qué esperas? Exhórtale en amor y sabiduría. Confróntalo, porque si no lo haces puede estar en peligro su alma y puede estar propenso a perderse, hermano. Así que tu generación conoce a Dios. Ponte de pie. Hermano, yo te invito que si tú quieres venir al altar y elevar una oración al Señor y decirle, yo quiero, Señor, que mis generaciones te conozcan. Quizás hoy tienes pequeñitos. No sabemos cuándo tarde en venir Cristo por su iglesia, pero cierto que vendrá, hermano. Y si tarda 10 años y tu niño tiene ahorita 5, ¿cuántos irá a tener? 15. Que sea adolescente, conozca a Dios. Que si tienes un niño de 10 y Cristo tarda 10 años más, va a ser un joven de 20. Que ese joven de 20 conozca quién es Dios. Porque hoy afuera, hermano, en el mundo, no saben quién es Dios. Los niños no conocen quién es Dios. Pero tú y yo tenemos el deber de transmitir a nuestras generaciones quién nos salvó, quién nos redimió, quién nos perdonó y pagó el precio para que tú y yo un día estemos con Él. ¿Quieres hacerlo, hermano? Hermana, no estoy casada, pero un día lo vas a hacer. Que tus generaciones conozcan a Dios.